Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los demás. Es un gozo estar con vosotros de vuelta por varias razones, pero una de ellas porque puedo predicar en español. La verdad es que fue todo un reto predicar en inglés porque, claro, uno no está acostumbrado a ese idioma para predicar y, bueno, gracias a Dios tenía todo escrito y simplemente podía seguir, pero me sentía muy encerrado, ¿no? Muy, no sé, no, sin libertad de poder expandir un poco a lo mejor sobre las cosas que uno escribe. Y bueno, es un gozo pues estar con vosotros y el Señor tiene también su obra allí en el país de Gales. El Señor pues tiene una iglesia muy madura allí en Gales, una iglesia pequeña pero muy madura en el Señor. Fue un gozo para mí conocer a hermanos en la fe que habían caminado con el Señor durante muchos años y se podía ver en su manera de hablar, se podía ver en su manera de actuar que conocían al Señor. Entonces yo siempre pensaba y decía, ¿cómo me gustaría ver aquí en Parla una iglesia un día con más madurez, con más firmeza en el Señor, con más amor a Cristo? Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que seamos una iglesia fuerte en Cristo, una iglesia que vive para el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ir al Salmo 125. He estado durante estos meses pues predicando algunos salmos y he seguido una secuencia, sobre todo en estos salmos de graduales que los llaman, o salmos de ascenso. Y bueno, hemos visto ya unos cuantos, ahora seguimos con el Salmo 125. Cántico gradual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos delante de ti, tu palabra, hemos leído tu palabra, Padre, y te pido que nos ayudes a escucharla, a prestarle atención, a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Cristo resucitado. Te pido que tú obres en nosotros, Padre, y que nos des oídos, que venzas tú nuestra incredulidad, venzas tú nuestra terquedad, venzas tú nuestra falta de atención quizás, y ayúdanos a estar prestando atención a tu palabra y confórmanos a la imagen de tu Hijo. Padre, te pido que tú des fruto a tu palabra, que tú des fruto en nosotros de piedad, fruto de semejanza a Cristo. Obra en tu iglesia, Padre, es la iglesia del Señor Jesucristo y confiamos en que Él la sustenta, Él la cuida, porque Él se entregó a sí mismo por ella. Y te pedimos también que tengas misericordia de aquellos que en esta mañana quizás están muertos todavía en delitos y pecados. Padre, obra en ellos al igual que has obrado en nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Bueno, hace más de 3000 años, ha pasado un tiempo ya, 5 mujeres llamadas Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, hijas de un tal Zelofehad, fueron al líder de su pueblo con una petición. Querían ser herederas de las tierras de su padre, que había muerto, y que no tuvo ningún hijo varón para heredar. Ahora, el líder del pueblo accedió a la petición y toda la heredad de Zelofehad pasó a sus hijas. Ahora bien, el pueblo al que pertenecía este hombre, con sus hijas, estaba dividido en varias tribus
y cada una de las tribus tenía su propio territorio. Y a raíz de esto surgió otra cuestión muy importante. Si las hijas de Zelofead se casan con hombres que no son de la misma tribu que ellas, entonces la heredad de su padre pasará a ser territorio de otra tribu, y esto, con el tiempo, alteraría gravemente el orden territorial de cada una de las tribus. Ante este peligro, se acordó que si la heredad pasa a manos de las hijas, éstas tendrían que casarse con hombres de su misma tribu para que la heredad siga siendo parte de la misma tribu, y así el territorio de las tribus y sus límites no se verían afectados. Ahora, a lo mejor os suena esta historia. Espero que os suene, porque está en el Antiguo Testamento. Esto es solo una de las muchas historias, hermanos, relacionadas con herencias de tierras de padres a hijos. Por desgracia, como muchos seguramente sabréis, las herencias muchas veces han causado muchos conflictos familiares, en muchos casos muy, muy trágicos. Cuando se trata de recibir algo de los padres, todos los hijos quieren una parte, y esto puede provocar muchas disputas necias. Ahora, como creyentes, más allá de las heredades de nuestros padres y herencias de ellos, tenemos algo mucho mayor que eso. Porque toda herencia aquí, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, es corruptible, contaminada y marchita, por muy grande que ella sea. Pero la herencia que tenemos como creyentes es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. En el Salmo 125 se nos habla de la heredad de los justos. Fijaros el versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Esto significa que los justos tienen una posesión. Tienen algo que les pertenece, y se nos asegura que ellos no serán removidos de esa posesión. Ahora, lo primero que veamos en este salmo es la realidad de que los justos tienen una heredad. Fijaros el versículo 1. El versículo 3, lo leemos otra vez. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, y esa parte es importante, heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Como sabéis, los salmos fueron escritos por diferentes autores en el contexto de los diferentes pactos que Dios hizo con Israel. En otras palabras, para entender los salmos necesitamos entender primero que fueron escritos por judíos que estaban en una relación de pacto con Dios. Muy importante eso. Cuando aquí en este versículo habla de la heredad de los justos, se refiere específicamente a una tierra que Dios había entregado a los israelitas. Esta tierra fue prometida a Abraham, como ya sabemos en Génesis capítulo 12, empezando a partir desde ahí. Fue prometida a Abraham, él llegó a vivir en esa tierra, pero luego conquistada durante el liderazgo de Josué. Ahora, sin embargo, como cristianos, tenemos que preguntarnos cómo entender este texto a la luz de la venida y obra de nuestro Señor Jesucristo por nosotros los pecadores. ¿Podemos decir los creyentes ahora que tenemos una tierra que nos pertenece? ¿Una tierra aquí, un trozo de tierra en algún lado? ¿Podemos decir eso los creyentes? Ahora, hermanos, no tenemos una tierra que nos pertenezca, ya que el pueblo de Dios está compuesto por personas de diferentes naciones, de diferentes partes del mundo. De hecho, en 1 Pedro 2:11 se nos describe a los creyentes como extranjeros y como peregrinos. Entonces, por un lado, los creyentes no tenemos una tierra que nos pertenezca, ¿sí? Porque somos de diferentes naciones. Aquí en esta iglesia, seguro que somos más de 10 naciones, aquí.
Entonces, no tenemos una tierra que nos pertenezca como tal y tenemos que ir para allá y vivir ahí. No. Sin embargo, por otro lado, los creyentes sí tienen una tierra, sí tienen una heredad, una posesión que incluye una tierra. Ahora, a diferencia de los israelitas, esta tierra no es solo un trozo de la tierra que vemos, el globo terráqueo, no es solo un trozo de la tierra, nuestra posesión, sino, sorprendentemente, toda la tierra. Toda la tierra. Esto significa que los creyentes tienen como heredad toda la tierra. Id conmigo, por favor, al Salmo 37. Y vamos a ver algunos pasajes ahí, unos versículos, para que veáis cuál es la heredad de los creyentes. Salmo 37, versículo 9. Porque los malignos, dice, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán ¿qué? La tierra, y los malditos de él serán destruidos. Y versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y en Mateo 5:5 el Señor dice claramente esto: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, no un trozo de tierra, ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, hermanos, la heredad que tienen los creyentes, por un lado, es toda la tierra, pero por otro lado también la heredad que tienen los creyentes no es ahora, no es nuestra todavía esta heredad, esta posesión, no es nuestra todavía, sino que está en el futuro, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro 3:3 leemos esto, atención. Pero nosotros, dice, los creyentes, esperamos, dice, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y en Romanos 8:21, un texto impresionante, dice, aprendemos ahí que la redención de la tierra, de todos los efectos del pecado, porque sabemos que por causa del pecado de Adán no solamente fue, esos efectos no solamente afectaron, valga la redundancia, a las personas, sino que afectó, ese pecado de Adán afectó a toda la creación y ahora mismo toda la creación sufre las consecuencias del pecado de Adán. Por eso pasan las cosas que pasan, por eso hay enfermedades, por eso hay desastres y por eso hay tantas cosas, hermanos, que no deberían ser. Pero en Romanos 8:21 aprendemos que la redención de la tierra de los efectos del pecado, porque Dios ha prometido restaurar a la tierra también, esa redención de la tierra está ligada con la glorificación de los creyentes. Escuchad lo que dice Romanos 8:21. Porque también la creación misma será liberada, de la esclavitud de corrupción. Aquí tenemos la promesa, la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿veis cómo está ligado la redención de la tierra con la glorificación del creyente? Ahora, esta heredad es nuestra, entonces sabemos que tenemos una heredad, toda la tierra. Esta heredad está en el futuro, cuando el Señor Jesucristo venga. Pero también tenéis que saber que esta heredad es nuestra porque es del Señor Jesucristo. En realidad, nosotros somos coherederos con Cristo. Él es el que ha recibido la tierra y los cielos por heredad. Nosotros únicamente somos herederos porque estamos en el Señor Jesucristo. Estamos unidos a Él. En Romanos 8:17 se nos dice esto explícitamente. Dice, y si hijos, somos hijos de Dios, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Entonces, muy importante, hermanos, nosotros no somos herederos principales, nosotros somos coherederos con Cristo. El Padre le ha dado todo al Señor Jesucristo y porque nosotros estamos en unión con el Señor Jesucristo, también nosotros somos herederos. ¿Y por qué el Padre le ha dado todo al Señor Jesucristo? Porque Él obedeció perfectamente al Padre en todas las cosas. Porque Él murió por nuestros pecados, acabó la obra que el Padre le dio que hiciese, redimir a un pueblo de toda lengua, tribu y nación, redimir a un pueblo para sí, quitando sus pecados, pagando por sus pecados, llevando esos pecados sobre sí mismo hasta la muerte de cruz, murió en esa cruz y el Padre, para mostrar que Él había hecho todo eso perfecto, le resucitó de los muertos y no solo eso, le hizo heredero a Él de todas las cosas. Por eso, en Colosenses 1:15, al Señor Jesucristo, ¿sabéis cómo se le llama? El primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Eso significa que Él es el que hereda todo. En el Antiguo Testamento sabéis que los herederos eran los primogénitos. Ellos heredaban todo lo del Padre. Ellos se volvían señores, en cierta manera, de la casa de sus padres. Ellos eran los herederos. Lo siento, si eras un segundo hijo, pues poco te quedaba a ti. Los primeros heredaban todo, ¿no? Pues vemos esa idea en el Señor Jesucristo. Él es el primogénito, Él es el que hereda todo y porque nosotros estamos en Él, porque nosotros estamos unidos a Él, nosotros heredamos también todo. ¿Qué heredamos? Toda la tierra. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. Ahora, quiero que veamos en este salmo las características de los herederos. ¿Cuáles son las características de estas personas que heredan? Fijaros los versículos 1, 3 y 4 otra vez. Dice el versículo 1 del Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Lo primero que se nos dice de los herederos es que ellos confían en Jehová. Ellos confían en Jehová. Ahora, estos también son descritos como aquellos que son justos, buenos y los que son rectos en su corazón. Ahora, cuando dice que son buenos y rectos en su corazón, esto no significa que no son pecadores y que no necesitan la redención, que no necesitan arrepentirse de sus pecados, no significa que no necesitan el perdón de sus pecados, sino que simplemente significa que aquellos que confían en Jehová son fieles al pacto. Es decir, siguen los mandamientos, preceptos y estatutos que Dios les había dado bajo el Antiguo Testamento. Los buenos son aquellos que simplemente seguían las normas del Antiguo Pacto. No que no necesitaran redención, lo necesitaban porque no hay nadie bueno en el mundo. No hay nadie suficientemente bueno para que pueda ganarse el cielo por sí mismo. Entonces los buenos aquí descritos son aquellos que seguían los preceptos que Dios había dado bajo el Antiguo Pacto, porque Dios mismo había entrado en un pacto con los hijos de Israel. Ahora, esto nos muestra claramente que la verdadera confianza, hermanos, la verdadera confianza en Dios, siempre se muestra por medio de la conducta de la persona. Siempre se muestra por medio de la conducta de la persona. Santiago lo dijo claramente en Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe en Dios y aún una fe en el Señor Jesucristo que no se ve en la conducta de la persona, no es una fe verdadera, según Santiago. Es una fe muerta. Es una fe muerta. Por eso aquí el autor de este salmo no solamente dice los que confían en Jehová, sino que esos que confían en Jehová son justos, son buenos, dice, y son rectos en su corazón. No solamente confían, sino que se ve en su conducta, en cómo ellos son fieles a ese pacto. ¿Cómo puedes estar seguro de que eres tú copartícipe de esa herencia del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedes tú estar seguro de que esta heredad, que es la tierra, es tuya? ¿Cómo puedes estar seguro? Bueno, ¿confías en el Señor Jesucristo para tu salvación? ¿Confías en que Él murió y resucitó por tus pecados? No solo eso, ¿ves en ti un deseo de despojarte del pecado y hacer lo bueno? ¿Pueden decir lo mismo las personas que están a tu alrededor?
especialmente tu esposa o tu esposo y tus hijos? Porque sí, todos somos muy buenos los domingos, ¿verdad? Pero pueden decir lo mismo, que hay en ti un anhelo de despojarte de tu pecado. Pueden decir lo mismo los demás, que es un pecador, sí, es un pecador, pero veo en él un querer agradar al Señor Jesucristo cuando nadie le ve. ¿Pueden decir lo mismo de ti los demás? Porque si no, según Santiago, es una fe muerta lo que tienes. Y por tanto, no eres heredero de esta salvación. Por eso, y para ti, lo que tengo que decirte es que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo Jesús para tu salvación. No sirve de nada tener fachadas y todas esas cosas. Hermanos, a la iglesia no venimos para como esos desfiles, ¿no? Desfiles de moda, ¿verdad? Que muestran sus vestidos más bonitos. La iglesia no es un pasarela de moda, hermanos. Y no me refiero con ropa, sino de buenas acciones para que los demás, wow, digan no. Si tu corazón no está bien con Dios, si tú realmente no te has arrepentido de tus pecados, de nada sirve todas esas cosas. Esto es muy importante, ya que la herencia de los justos es para los justos. Es decir, para aquellos que han sido perdonados de sus pecados y renovados en el Espíritu. Es para ellos esa herencia. Para aquellos que han sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo, el cual vino para justificar a los impíos, aquellos que no tienen obras para salvarse a sí mismos. Esta herencia no es para todos, sino solo para aquellos que confían en el Señor Jesucristo con una confianza tal que se ve en su vida diaria en la manera en cómo andan. No es para todos. A veces hay personas que dicen, sí, anhelo el cielo porque estoy siendo oprimido aquí. No, no es para los oprimidos esta heredad. No es para aquellos que lo pasan mal aquí. No es para aquellos que son pobres aquí. Esta heredad es para aquellos que han puesto toda su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Y que esa fe, sabemos que es una fe verdadera porque se ve en sus acciones. Ya hemos visto que tenemos una herencia la cual abarca toda la tierra y que sabemos que tenemos esa herencia porque confiamos en el Señor Jesucristo con una confianza tal que se ve en la manera en cómo andamos. Lo tercero que vemos en este salmo es que esta herencia es estable, es para siempre. Esto lo vemos en los versículos 1 y 2. Los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Recordad que este es uno de los salmos graduales, es uno de los salmos de ascenso. Era usado mientras peregrinos de todas partes de Israel se encaminaban para literalmente ascender a Jerusalén, porque Jerusalén era una ciudad, y sigue siendo una ciudad que está en una altura bastante grande. Entonces tenías que literalmente ascender a Jerusalén. Entonces este era un salmo usado mientras los peregrinos de todas partes venían, se encaminaban hacia Jerusalén para seguir las diferentes fiestas que Dios había dado a este pueblo. Y una de las primeras cosas que notarían estos peregrinos al llegar a Jerusalén es que estaba rodeada de montes. Rodeada de montes. Yo no he estado en Jerusalén, hay personas que han estado, pero estuve allí en Gales y en una ciudad muy interesante, un pueblo muy pequeño, pero estaba en un valle, este no estaba alto, sino que estaba en un valle, pero rodeado completamente de montañas. Yo dije, wow, me hacía recordar este salmo, ¿no? Todo rodeado de montañas, muy bonitas, muy verdes. Pues lo mismo, Jerusalén es una ciudad rodeada de montaña y es lo primero que verían los peregrinos. Ahora, el autor del Salmo 125 toma esa imagen de los montes rodeando Jerusalén y la asocia con la protección de Dios hacia su pueblo. En realidad, esta es la razón por la que el que confía en Jehová permanece para siempre. ¿Por qué? Es sencillamente porque Dios está alrededor de su pueblo, protegiéndolo para que todo el que confía en Él permanezca.
Es tal esta permanencia del que confía en Jehová que el autor se sirve de otra imagen, es decir, del monte Sión, para decir que así como el monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre, así es todo el que confía en Jehová, porque Jehová está alrededor protegiéndole. En Cristo Jesús, hermanos, tenemos una confianza todavía mayor, porque Dios no solo está alrededor de nosotros, protegiéndonos, sino que Él está en nosotros, por su Espíritu. En Efesios 1, 13 al 14 nos dice esto: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el cual es el anticipo de nuestra herencia y la seguridad de que la recibiremos. Esas son las arras. Yo creo que si habéis comprado una casa, sabéis muy bien lo que son las arras. Y si no lo sabéis, os lo explico. Las arras es un pago anticipado que tú haces como una garantía de que vas a comprar la casa. Es así. Entonces, ese dinero tú lo pones como una garantía de que vas a comprar la casa, de que sí o sí vas a comprar la casa. De otra manera van a haber acciones legales muy fuertes contra ti y puedes acabar pagando mucho más dinero por haber roto esa promesa. Pero aquí la Escritura nos describe al Espíritu Santo como las arras, es decir, el anticipo de nuestra herencia. Es tan segura nuestra herencia que Dios nos da un anticipo de esa herencia, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos asegura esa herencia, esa heredad de la tierra, nos lo asegura porque Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y no hay manera de perderlo. Entonces, esa herencia es segura para nosotros. Dios ya nos ha dado ahora, a través del Espíritu Santo, los poderes del siglo venidero por medio de su Espíritu Santo. Los creyentes ahora podemos gozar, no en su plenitud, pero verdaderamente podemos gozar de lo que un día gozaremos plenamente en esa heredad que es la tierra, eternamente. Podemos experimentar eso por medio del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Lo podemos experimentar. Esto significa que por causa del sello del Espíritu Santo podemos experimentar aquí y ahora en parte lo que un día experimentaremos plenamente. En 1 Pedro 1:5 leemos algo semejante. Dice el Señor que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por Dios. Por eso nuestra herencia es estable, es segura porque Dios, una vez más, no solamente está alrededor de nosotros protegiéndonos, sino que también Él está en nosotros por su Espíritu. Así que ya hemos visto que nuestra heredad abarca toda la tierra, y es nuestra porque confiamos en el Señor Jesucristo y que también es una heredad estable, es una heredad inconmovible que la recibiremos sí o sí por parte de nuestro Dios. Ahora, veamos ahora que esta heredad también es pura, es una heredad pura. Dice el versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Mas a los que se apartan, el versículo 5, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Hemos visto en el versículo 1 que los que confían en Jehová permanecen para siempre. En el versículo 2 hemos visto que ellos permanecen porque Jehová está alrededor de ellos protegiéndolos. En el versículo 3 lo que vemos es aquello de lo que somos protegidos. Los que confían en Jehová son protegidos de la vara de la impiedad. Vara de la impiedad, versículo 3. Ahora, ¿qué significa eso? No es una expresión muy común, ¿no? Vara de la impiedad. Esto significa, recordad hermanos, que cuando leemos Salmos es un libro poético, un género poético.
Y tenemos que entender a qué hacen referencia estas imágenes, ¿sí? Son imágenes presentadas por el autor que describen una realidad. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de la vara de la impiedad? Es una imagen de que esto significa que ellos son protegidos del dominio. La vara hace referencia a un dominio, a un gobierno. Somos protegidos del dominio de aquellos que no confían en Jehová. De aquellos que no confían en Jehová. Dios nos protege una vez más del dominio de aquellos que no confían en Jehová. Luego en el versículo 5 lo que vemos es que aquellos que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Esto implica que Dios protege la heredad de los justos de aquellos que son impíos y se apartan tras sus perversidades. Esto significa que Dios mantiene pura la heredad de los que confían en Él al quitar de ella todo aquel que no confía en Jehová, sino que se aparta tras sus perversidades. En el Antiguo Testamento vemos una y otra vez cómo Dios mantiene puro el lugar donde su pueblo está, porque Dios mismo hace su morada allí con su pueblo. Lo vemos. Si habéis leído el Antiguo Testamento, veis una y otra vez cómo Dios mantiene puro el lugar donde su pueblo habita. ¿Sí o no? Lo vemos constantemente, cómo Dios mantiene puro ese lugar donde su pueblo está, no tanto porque su pueblo está ahí, sino porque Dios mismo habita en medio de ese pueblo, por eso Dios lo mantiene puro. Donde está el pueblo de Dios, allí está Dios. Donde están aquellos que confían en Jehová, allí está Jehová. Por eso muchas de las leyes del Antiguo Testamento servían para mantener puro el lugar donde el pueblo de Dios estaba. Por eso hay tantas leyes en el Antiguo Testamento, porque Dios quería que el lugar donde su pueblo estaba fuera puro, porque Dios mismo estaba ahí en medio de ellos. Por eso. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que esto sigue estando en pie. Dios sigue estando con su pueblo. Solo que eso ya no se limita a un sitio específico, sino en todos aquellos que han puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Fijaros en 2 Corintios 6:16 leemos, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sigue Dios habitando en medio de su pueblo? Por supuesto. ¿Sigue estando Dios interesado en que su pueblo sea puro? Por supuesto. La iglesia es donde está la morada de Dios. Y Dios ha prometido que nadie prevalecerá contra la iglesia, ni siquiera la muerte misma. ¿Qué nos dice el Señor? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si ni la muerte puede, que es el peor enemigo, si ni la muerte puede con la iglesia, nadie podrá con ella. El Señor Jesucristo ha prometido estar con ella. No solo eso, sino que en Apocalipsis, lo que hemos leído antes, vemos que en ese cielo nuevo y tierra nueva que heredarán los creyentes, no habrá nadie impuro. En Apocalipsis 21-27 leemos esto. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En esa heredad nuestra que heredaremos un día, no habrá nadie impuro. No habrá nadie impuro. Nadie, porque Dios no permitirá que pase eso. Si esto es así, debemos ser muy celosos por mantener la pureza de la iglesia. Hermanos, la iglesia que vemos ahora un día estará en ese lugar perfecto. Debemos ya procurar ahora, debemos ser muy celosos por mantener la pureza de la iglesia aquí y ahora. Esto significa que aquellos que se apartan tras los deseos de sus corazones y no se arrepienten, deben ser disciplinados. Es decir, ellos deben ser tratados no como creyentes, sino como incrédulos. Esa es la disciplina del Señor. Eso es lo que nos enseñó el Señor en Mateo capítulo 18.
si no, oye a la iglesia. Aquellos que siguen estando empedernidos en su pecado, dice el Señor, si no oye a la iglesia, tenles por gentiles y publicanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su iglesia sea pura, porque eso es lo que será un día eternamente en esa heredad, la tierra, pura, perfectamente pura. Y cuando el Señor, ¿os acordáis? En 1 Corintios capítulo 5, cuando vemos que ese hombre estaba haciendo algo tan abominable que ni se escuchaba entre los que no conocían a Dios, durmiendo con la mujer de su padre, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Muy bien, qué amorosos sois. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Quitad a ese perverso de entre vosotros. Porque Dios sigue estando muy interesado en que donde Él está, donde Él habita, sea puro, sea puro. También hay una advertencia para todos nosotros en el versículo 5 del Salmo 125, y es la de apartarnos tras nuestras perversidades. Dice el versículo 5, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Debemos vigilar constantemente nuestros corazones que están predispuestos a amar el pecado y apartarse del Dios vivo. Debemos vigilar constantemente. ¿Cómo vigilo yo constantemente mi corazón para no apartarme? Algo muy sencillo, hermanos. Leer la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿O está ahí como en un rincón cogiendo polvo? ¿O trayéndola los domingos? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Tú, hombre, que tienes la responsabilidad de guiar a tu familia, ¿estás leyendo la palabra de Dios? Y no solo leer la palabra de Dios. No se trata de cumplir un plan de lectura y nada más. Meditar en ella. No se trata de leer un versículo, uy, ya está, ya leí. Medita en ella. ¿Es ella tu delicia todos los días? Porque dice el Señor claramente, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Cómo puedes tú vigilar tu corazón para no apartarse del Dios vivo? Lee primeramente la palabra de Dios. Lee, medita en ella. Medita en ella. Porque te aseguro que si no meditas en ella, tus malos deseos cobrarán fuerza rápidamente. 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 Necesitas leer la palabra de Dios. No solamente necesitas leer, necesitas orar también. ¿Estás orando para que el Señor te guarde de entrar en tentación? No, tú dirás, no, pero yo no hago esas cosas. Entonces no conoces muy bien tu corazón. No conoces muy bien tu corazón. Tú debes ser muy consciente del mal que hay en ti, de la predisposición que tienes al pecado. Tienes que ser muy consciente de eso. Si no eres consciente de eso, eres presa muy fácil de tu propia carne y de Satanás, que anda alrededor buscando a quien devorar. Nadie es inmune a esto que dice aquí, de apartarnos tras nuestras perversidades que están en nosotros. Ni siquiera la edad, hermanos. Algunos dirían, no, yo es que ya soy muy viejo para esas cosas, para tentaciones. No. Fijaros, recientemente no escuchaba pastores con 60, 70 años, enamoríos con mujeres que no eran sus mujeres. Un hombre de 60, 70 años que ya debería estar más tranquilo, se supone. Hermanos, el pecado está en nosotros, esas perversidades están en nosotros. Y si tú no lees la palabra de Dios, si tú no oras al Señor que te guarde del mal, esto que ves aquí, versículo 5, mas a los que se apartan tras sus perversidades, se cumplirá en ti, por desgracia. Se cumplirá en ti. Pero también no solamente eso, ¿estás congregándote con la iglesia? No, es que no, tengo otras cosas que hacer. Necesitas a tus hermanos. Dice el Señor, exhortándoos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero dice exhortándonos los unos a los otros. Exhortándoos los unos a los otros. Y más, mis hermanos, ahora es verano y a veces en verano nos relajamos, vamos de vacaciones, vamos aquí y salimos de la rutina y nos olvidamos de esa rutina preciosa que es leer la palabra del Señor y orar.
Hermanos, espero que seáis muy... Y más, y más. ¿Dónde solemos ir en verano de vacaciones? Las playas. Las playas. Yo no estoy diciendo que es pecado ir a las playas. Solamente os estoy diciendo que es un lugar muy peligroso para entrar en muchas tentaciones muy necias. Muy necias. Y si tú no estás leyendo la palabra de Dios, orando al Señor, esto, lo que dice aquí, los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Necesitas perseverar hasta el fin. Ese es el sello del verdadero creyente que persevera hasta el fin. ¿Cómo perseveras hasta el fin? Lee la palabra de Dios, ora constantemente, reúnete con la iglesia del Señor. Una de las cosas más importantes, comparte tu fe, esté dispuesto a ser desechado por el nombre de Cristo delante de otros. Hermanos, os digo todo esto porque, claro, a veces quiero ser muy específico porque, claro, os he dicho que debemos vigilar constantemente nuestros corazones. Por eso estoy diciendo formas prácticas de hacerlo. Lee la palabra de Dios, ora. Importante, hermanos. Y más, una vez más, si eres hombre, hay de ti que tienes una responsabilidad mayor todavía de guiar a tu familia. Y mujeres, también tenéis esa misma responsabilidad, también. Pero los hombres más todavía, si sois cabezas de vuestros hogares. Porque, hermanos, tienes que ser muy consciente del enemigo que llevas dentro constantemente. Por eso, aquí nos dice claramente, tras sus perversidades, todos tenemos esas perversidades en nosotros. Tienes que ser muy, muy consciente de eso, cada hora, cada minuto, cada segundo de tu vida. Nunca digas, no, ya está, estoy libre, ya he luchado suficiente, ya he ganado. No. El apóstol Pablo mismo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Si Pablo le decía eso, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y luego nos extrañamos por qué no hay gozo en nuestros corazones, por qué no tenemos deseo de leer la Biblia, como si el deseo de leer la Biblia fuera algo automático en nosotros. No, lo automático es no leer, lo automático es no orar, lo automático es no ir a la iglesia. Eso es lo automático, porque eso está en nosotros, porque no queremos a Dios en nuestros caminos. Eso es lo automático. No esperes a tener deseos para leer la Biblia, porque jamás los vas a tener, lo siento. Si tú los encuentras, dime dónde están para que yo también vaya. Dime dónde están escondidos esos deseos para yo también cogerlos. No están en ningún sitio. Lee y lee. Y ya verás que cuanto más lees, más deseas. Pero lee. Hermanos, yo creo que nadie tiene a veces deseo de muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que hacer esas cosas. Cuanto más con la palabra del Señor. Y te aseguro, el Señor mismo nos promete, cuanto más leemos la palabra del Señor, más gozo tenemos, más fuerza tenemos, más alegría, más fidelidad tenemos al Señor. Pero es muy importante esto. Debemos estar vigilándonos constantemente en nuestros corazones. Si nos apartamos del Dios vivo, lo único que queda es condenación. Condenación. Y por eso dice el versículo 25, una vez más, también más a los que se apartan de sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Hay un castigo para aquellos que no confían en el Señor, no creen en Él. Ahora, ya hemos visto hasta ahora que el creyente tiene una heredad la cual abarca toda la tierra y que sabemos que esta heredad es nuestra, porque confiamos en el Señor Jesucristo. Hemos visto también que esta heredad es estable y es pura. Ahora, lo último que vemos en este texto es la disposición de Dios de hacer bien a sus herederos. Y terminamos con esto, versículo 4. Dice esto es una oración del salmista. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. El autor del Salmo pide que Dios haga bien a aquellos que confían en Él. O como los describe aquí, a los buenos y rectos en su corazón. Y recordad, no se refiere que hay personas buenas en este mundo, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, dice, sino son aquellos
que siguen lo que Dios dice en su palabra bajo el pacto, en este caso el Antiguo Testamento. Al pedirle a Dios que haga bien, el salmista le está pidiendo que bendiga a su pueblo con las bendiciones que Dios prometió dar a aquellos que son fieles al pacto. Esto nos muestra la disposición de Dios de hacer bien a su pueblo. Hermanos, Dios es un Dios bueno, que quiere hacernos bien, de bendecir a su pueblo. Nosotros podemos estar seguros de que el que pide por nosotros para que Dios nos haga bien es nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra cabeza. Entonces tú puedes leer este salmo, este versículo: haz bien, oh Jehová, a los buenos. El Señor Jesucristo está pidiendo esto a Dios por nosotros, que Dios nos haga bien, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vemos cómo Dios es un Dios dispuesto a hacer bien, a darnos bien. Somos nosotros los que nos apartamos constantemente de Él. Entonces, en esta mañana, hermanos, hemos aprendido que tenemos una heredad la cual abarca toda la tierra y que es nuestra en virtud de nuestra unión con Cristo. Sabemos que esa heredad es nuestra porque confiamos en el Señor Jesucristo. Si tú no confías en el Señor Jesucristo, lo único que te espera a ti es el lago de fuego, según Apocalipsis. Necesitas confiar en el Señor Jesucristo. Y Él mismo te está extendiendo esa invitación a venir y confiar y poner toda tu confianza en Él como aquel que murió y resucitó para pagar por todos tus pecados. No intentes expiar tus pecados, no intentes quitarlos, no intentes encubrirlos, no intentes mejorarlos, no intentes disfrazarlos. Solo reconócelos y confía que el Señor Jesucristo pagó por todos ellos. Y mi hermano, si tú confías en Él, tendrás esta heredad, esta heredad. Hemos visto también que es una heredad estable porque Dios mismo nos protege y nos ha dado su Espíritu como garantía de esa heredad. Y no solo es estable esa heredad, sino que también es pura. Por último, hemos visto que Dios tiene una disposición de hacer bien a aquellos que son sus herederos y que el Señor efectivamente, que Él haga bien, que Él nos haga bien a sus herederos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esa preciosa heredad la cual tú nos has dado. Gracias y ayúdanos a anhelarla más, ayúdanos a hacer tesoros ahí en el cielo para esa heredad y no para otras cosas, Padre. Guárdanos tú del amor al mundo, guárdanos tú de poner nuestros ojos aquí, ayúdanos más bien a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias porque esta heredad es estable también, sabemos que nada nos la podrá quitar. Y nosotros sí o sí la heredaremos porque el Espíritu garantiza esa herencia. Fortalécenos tú, Padre, y también te pido que tú obres y tengas misericordia una vez más de aquellos que todavía no son partícipes de esa heredad. Padre, obra tú en ellos, dales tú esos ojos y esos oídos y muéstrales tú tu gloria en la faz de Jesucristo. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.